Hola amigos y amigas de Retos Femeninos, me da muchísimo gusto volver a estar con ustedes. Y bueno, pues hoy tengo el honor de tener en esta ventana, en este espacio, a mi querida amiga y colega Ana Carolina Saldaña Lemus. Ella es licenciada en filosofía, tiene una especialidad en psicoterapia, así es que si por ahí les gusta, ahí van a ver sus datitos en algún momento de la grabación y también tiene una maestría en desarrollo humano. Y bueno, Ana y yo nos conocemos desde la primaria, ¿no es cierto? Y hicimos toda la primaria y la preparatoria juntas y tuvimos un lindo reencuentro hace poquito tiempo y los encuentros y las pláticas han estado sabrosas, sobre todo alrededor de toda esta cosa de la tecnología y de las redes y del impacto que está teniendo esto en nuestra vida, en nuestro sentido de valor y todas estas cosas. Entonces, bueno, pues bienvenida seas, mi queridísima Ana, Anita, me da mucho gusto tenerte aquí con nosotros. Erika, pues para mí es un honor, de verdad que me hayas invitado, un placer. Este reencuentro me ha traído mucha vida. Recordar cosas del pasado ha sido todo un descubrimiento y, y pues ahora sí que los tiempos de Dios son perfectos y el haberte encontrado en este momento de mi vida ha sido muy importante y estoy muy contenta de estar charlando contigo en esta ocasión. Igualmente. Y bueno, cuéntanos, porque además es este tema de la tecnología, de la inteligencia artificial, del impacto que está teniendo en nuestras vidas, y esto parece que es un tema que a ti te tiene como muy atenta, ¿no? ¿Qué está pasando? Cuéntanos. Pues mira, todo ha coincidido. Empecé a escuchar a Mo Gaudat, que es un egipcio que trabajó en Google, que habla sobre la inteligencia artificial. Y de pronto al preguntarme, ¿cuál es mi valor? Cuando me dijiste, te voy a entrevistar y pensé, ok, ¿cuál es mi valor? Y eso se puede llevar a una duda que todos tenemos, ¿no? ¿Cuál es mi valor? Y al escuchar a este, no es un filósofo, de hecho es un hombre de tecnología, pero él tuvo la experiencia de la muerte de un hijo. Okay. Yo acabo de colaborar en la creación de un libro haciendo un poco de corrección ortotipográfica de la muerte precisamente del hijo de la autora. Entonces me llamó la atención todo y luego a mí me operaron y entonces cuando tú tienes una operación importante, te enfrentas ante la muerte y ante el valor de la vida. Y de pronto escucho a Mo y me llama la atención que él dejó todo su trabajo, es un hombre ya rico, pero dijo, ¿cuál es el sentido de mi existencia? Tengo todo el dinero del mundo, pero una vez llegó su hija a un sábado así toda contenta a platicar con él, a decirle, papá, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a tomar helado, vamos al jardín a jugar. Y él le dijo, calma, no podemos estar serios por una vez en la vida. Y la niña se echó a llorar y dijo, ¿qué se fue? Y él dijo, ¿en qué me he convertido? Y se cuestionó acerca de su valor. Y escribió un libro que se llama Solve Happiness, acerca de la felicidad. Y después escribió un libro que se llama Scary Machines, máquinas que De terror. de terror, juega un poco con las palabras. Y entonces descubrí que vivimos una época donde nuestro valor a veces está condicionado por ciertas cosas que no se acercan a la verdad. Entonces me surgió el tema de la verdad, mi valor, ¿cuál es mi valor? ¿Cuál es mi verdad? ¿Sí? Y han de decir ¿A qué te ustedes, refieres, a qué te refieres con que estamos eh, contemplando nuestro valor con cosas que no se acercan a la verdad? exacto. Y por qué empiezo con hablar esto de la inteligencia artificial? Han de decir ustedes, bueno, esta señora, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver este,
la inteligencia artificial con el valor y la verdad. Y ahora me explico. De pronto la verdad se ha puesto en crisis. Existen las fake news, digámoslo así, las noticias falsas. ¿Ah? Vivimos en un mundo donde podemos aparentar muchas cosas. Sí. Las redes sociales nos permiten aparecer Ajá. ante el mundo con una idea que no es exactamente la verdad de nosotros mismos, sino Sí. es una verdad que queremos aparentar. Sí. Yo vi, el otro día fui a un cóctel de apertura de una especie de centro de convenciones aquí en Sí, Guadalajara. Y estaba yo muy sentadita, fui solita y estaba con mi copita sentada, mirando el lugar, que es un lugar muy bonito. Y y de repente entró una chica con sus amigos, iba caminando como cualquier persona, o sea, normal, o sea, no era la más derecha, no era la mejor pose, no era la más, o sea, su energía era como estoy aquí paseando y ni siquiera se veía muy feliz. Pero no, ni siquiera, o sea, estaba así como de flojerita. Es como esto cuando te preguntan que te dicen cómo estás y dices bien. O sea, que es un bien como sí, bien. estoy bien. Y entonces de repente agarra y está con su teléfono, lo levanta y entonces en ese momento fue una cosa como del mago Frank o como de David Copperfield, vaya a las generaciones, ¿no? Mi mago, David Copperfield, como que se endereza, la energía sale así maravillosa, brilla y entonces y entonces se pone y termina de tomarse la selfie con el escenario lleno de árboles y todo, y después vuelve a ser esta persona como mucho más, o sea, es muy chistoso porque diríamos de maravillosa a común y corriente, o podríamos decir de superstar o de super fake a una persona, pues no sé, una Real, 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 sí, de verdad, natural, natural, una persona. natural. Exacto. Totalmente, a eso me refiero. Ahora, Y eso tiene que ver con nuestro valor. eso tiene que ver con nuestro valor. ¿Cuál es nuestra verdad? Ahora, ¿cómo podemos llegar a nuestra verdad, descubrir nuestro valor? Bueno, mi tesis de maestría yo me centré mucho en el tema de la empatía y ese tema es maravilloso. Ahorita yo creo que es una palabra que se usa demasiado, está demasiado como popularizada, generalizada y a veces no comprendemos bien lo que significa en verdad la empatía, porque la empatía no es lo mismo que simpatía, ¿no? ¿Sí? La empatía es el medio por el cual nosotros podemos dejar de estar solos en el mundo, de caer en un solipsismo y podernos relacionar con el otro. Pero fíjate lo que he descubierto. Ese otro podemos ser también nosotros mismos, ese fake otro de nosotros. O sea, ¿Cómo es eso? sí, que no somos, por ejemplo, cuando tú quieres aparentar que eres algo que no eres. Hay un libro maravilloso que se lo recomiendo mucho que se llama La civilización empática de Jeremy Rifkin. Y él, bueno, entre muchas cosas, analiza el tema de la empatía y de lo que está pasando en el mundo con, con la empatía. Y dice, es que vivimos en un escenario global. Todo el mundo se ha vuelto un teatro, donde cada quien puede ser el personaje que quiera, ¿no? El que se le antoje Y cada quien tiene derecho a su mostrar. discurso y su discurso es verdad, ¿no? O sea, mi verdad es mi verdad, tu verdad es tu verdad, las dos verdades son verdades y entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Sí, porque hay dos cosas, ¿no? Exacto, la apariencia no es la verdad, pero también es una verdadera falsedad, Ajá. ¿no? Porque inclusive la apariencia tiene que ver mucho con la percepción. Y eso es, pues ahora, un problema que tenemos que resolver los seres humanos. ¿Y por qué?
porque podemos basar nuestra vida en apariencia y percepción de una falsedad o de una mentira como si fuera verdad hasta creérnoslas, casi, casi, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, cuando quieres, en un proceso electoral, Es lo que estamos viendo, sí, sí. en un proceso electoral, eh, pues los candidatos a veces no, o los gobernantes nos pueden llenar de mentiras, pero que las quieren hacer aparecer como verdades. Y al hacer esto, nosotros lo creemos como una verdad, siendo que no es verdad. Pero en función de esa falsedad, nosotros vamos a votar y vamos a elegir a nuestros gobernantes, por ejemplo. Entonces lo que te queda es que en algún momento quedas defraudado, ¿no? Quedas defraudado. Y lo mismo con las relaciones personales, ¿no? Nosotros podemos ver en las redes sociales a una persona y pensar que es de determinada manera, y cuando no, hay un encuentro verdadero entre las dos personas, no necesariamente inclusive tiene que ser físico, simplemente un encuentro donde físicamente, espiritualmente te conectes con la otra persona y vas descubriendo, pues descubre su verdad, ¿no? Descubre su verdad y te das cuenta que tiene esa persona una apariencia, pero ¿cuál es la, el mayor reto? La guerra, la violencia, no es solo en el campo de batalla, no es en la economía, está en nuestra cabeza. Y también es un reto personal de lo que hablaba hace rato. Un proceso psicoterapéutico que trata precisamente de descubrir nuestra verdad, y tú lo sabes, porque a veces nosotros no nos conocemos. Entonces, irnos conociendo es encontrar quiénes somos, no lo que hacemos, no lo que tenemos, quiénes somos. O sea, son tres dimensiones: ser, hacer y tener. Todos son parte de nosotros, pero ¿cómo podemos ir descubriendo eso y luego seguimos? O sea, si mi verdad, y yo lo que siento, o lo que ha sido mi experiencia, no nada más personal, sino a través de las personas con las que he convivido y trabajado, es que en comprarnos estas percepciones que son falsas, o de vender estas imágenes que son falsas, queda un vacío interno. O sea, tú dices, está en la mente, está en el corazón también, ¿no? O sea, si yo tengo que fingir para, para creerme que fingiendo voy a alcanzar a tener un valor, que incluso seguramente tengo un mayor valor, pero no me estoy reconociendo mi valor. Entonces finjo. Y en el Exacto. momento en el que estoy fingiendo, me estoy relacionando con un otro desde una mentira. Y ahí no te vayan a cachar en la mentira. Pero entonces, si lo que se está relacionando con la otra persona no es real, entonces yo no, o sea, es mi máscara la que se está relacionando con la otra persona. Al final me estoy quedando sola. Exacto, exacto. Al final me estoy quedando sola. O sea, aquí no voy a hablar de una mentira en cuanto a imagen y estas cosas, pero cuando hablamos de estrés postraumático, por ejemplo, muchas veces Claro, cuando una persona pasa una situación como una violación, ¿de acuerdo? claro, una situación cumbre, ¿no? Es Sí, una situación cumbre que le genera mucha vergüenza a la víctima, porque además muchas veces se culpa a la víctima, o la víctima misma se culpa por no haberse podido defender, no haber sabido defenderse. exacto. Cuando son personas jóvenes, muchas veces se quedan calladas por la vergüenza. Y hay estudios maravillosos que dicen que el peor impacto del trauma, o sea, ya la violación es muy grave, pero lo peor, o sea, por encima de eso que ya es muy grave, es el silencio, el no compartir, el fingir que no pasó nada, porque entonces esa persona se queda totalmente aislada. Y entonces ahorita estoy hablando de una situación muy extrema, pero sí creo que en esta cosa de ves las redes y entonces tú vas a ser el más exitoso, tú vas a ser el más, tú tienes que salir adelante, es tu responsabilidad, constrúyete a ti mismo. Y entonces, y no puedes, o sea, tienes que estar en el flow de todo esto, ¿no? Entonces,
te unes a ese flujo de comunicación y a lo mejor no te sientes en ese momento ni la persona más fuerte, ni la persona más exitosa, o estás pasando un momento difícil, o a lo mejor todavía no encuentras tu propia verdad, pero estás en esta carrera de la imagen. Y yo creo que termina uno viviendo una soledad y cayendo en un sinsentido impresionante. Totalmente, es que tienes toda la razón, pusiste un ejemplo maravilloso, porque ¿con qué tiene que ver el hecho de una violación? Con tu propia dignidad. Uh -huh. Y tu dignidad como persona es el centro de tu ser. Uh -huh. Tú naces con una dignidad que merece respeto, y que nunca sea pisada, que nadie tiene derecho a pisar tu dignidad. Y cuando te violan, ¿qué hacen? Pisan tu dignidad, pisan lo más, lo, tu esencia, tu esencia. Es un acto físico, pero es un acto también de desgarramiento espiritual, de desgarramiento emocional. Ok. Y esto nos lleva al siguiente, digamos, tema importante en descubrir nuestro valor, que es la libertad. La verdad nos hará libres, Uh -huh. dice Juan, Uh -huh. Sí. con la voz de Jesús. Ah. Jesús fue el que dijo, la verdad nos hará libres. Sócrates, conócete a ti mismo en relación a tu verdad. Entonces, yo creo ¿qué quiere decir ser libre? ¿Qué quiere decir? Es elegir lo que tú deseas. Y solo he meditado mucho acerca de la libertad. No es lo que tú deseas como un acto libertino o simplemente Voy a de hacer lo que me da la hedonismo. gana. Sí, es que quiero hacer tal cosa. Bueno, ¿cómo puedes medir que tu deseo te va a hacer realmente libre? Es que la consecuencia de esa decisión y de ese acto te va a llevar a ser más libre. Si te lleva a encadenarte, si te lleva a la adicción, si te lleva a la codependencia, Uh-huh. eso no es libertad. Tú piensas que estás eligiendo lo que quieres, pero en realidad te estás esclavizando en lugar de ir hacia la vida. Uh-huh. Entonces, la libertad es un gran tema que tiene relación a la verdad, porque si tú decides en función de algo que no es verdad, puedes elegir mal. Entonces, creo que ahí es donde está la conexión filosófica y la conexión existencial. Uh-huh. Estas dos, digamos, temas de la verdad y la libertad van juntas. La verdad y nos lleva a elegir bien, ¿no? No hay una ética en el mundo ni en la historia de la humanidad que, que sea homogénea. Todas las culturas, no, bueno, ninguna cultura se ha puesto de acuerdo la una con la otra, ninguna religión, ninguna filosofía, de cuál es exactamente el bien y el mal. Claro, Pero ahí va con la moral, ¿no? exacto, cada quien puede, exacto, con una moral, no una ética, pero la ética que nos dice, la libertad te hará realmente poder seguir siendo libre, poder seguir estando vivo, ¿no? La contraposición a la vida, pues sería la muerte, ¿no? La muerte definitiva. Entonces, la verdad te lleva a la vida. Y fíjate, muy curioso, porque la contraposición de la muerte no es la vida exactamente, es el nacimiento. Tú naces y mueres. Tú puedes creer que la vida no es simplemente como este espacio físico finito, ¿no? Puedes pensar que la vida trasciende inclusive esta vida, ¿no? Claro. Inclusive trasciende la muerte. Y cuando te enfrentas a la muerte, descubres muchas cosas de tu verdad. Cuando tú piensas en la muerte y le das respuesta, no solo a bueno, la más importante, tu propia muerte, pero también a la de los demás, cómo tú, qué actitud tienes ante la muerte de tus seres queridos. Ahí descubres mucho
tu poder de ser humano en relación a la verdad y a la libertad. Bueno, también los huicholes y hay otras tradiciones así como místicas o chamanas que dicen que consultes a tu muerte, ¿no? Que se supone que está como a la distancia de un brazo de tu lado izquierdo, eso dicen. Exacto. Que cuando tengas duda acerca de algo, que lo consultes con tu muerte. Pero aquí yo de repente, o sea, no sé, de repente siento que aparte de la parte esta de la verdad y de lo fake que estabas hablando al principio, y de la inteligencia artificial, como para regresar un poquito, nos tiene hipnotizados. O sea, hasta a mí yo tuve un rato, o sea, Sí. cómo me costó trabajo, me explico, pero yo empezaba, por ejemplo, a escribir algún ensayo, alguna cosa de trabajo. Y entonces como que de repente, porque estás haciendo tu trabajo y de repente como que te da emoción, como que te pones ansiosa, como que algo pasa, ¿no? Y en vez de seguir como normalmente sigues, de repente ves el teléfono y lo agarras y empiezas a ver las redes, ¿no? Y entonces este proceso de ir sobre un tema, dejar que te afecte, reflexionar acerca de eso que te está afectando, indagar, ir más al fondo, dejar que te toque en el corazón, dejar que ese ejercicio haga que algo conecte y te inspire para andar la vida desde un lugar que quizás parezca idealista, pero es desde el idealista en el sentido como más naivo, o sea, más inocente, ¿no? Yo hablo del idealismo de esto donde el hombre aspira a realizarse como humano, o sea, si yo no soy una bestia, no soy un animal, tampoco soy una bestia, soy un ser humano, entonces tengo todas las capacidades para hacer cosas maravillosas en la vida. Pero si yo no hago este ejercicio de dejar que algo me toque, de catarlo como catas un vino, de dejarme inspirar y de entonces llevar desde esta inspiración un ideal y actuarlo en la vida, entonces no estoy viviendo, porque la vida del ser humano va de eso. No estoy viviendo. Y Totalmente. entonces me estoy quedando ahí en las redes y yo no sé si tú estés de acuerdo, pero creo que el la parte negra, porque creo que la inteligencia artificial, las redes, todo esto es maravilloso, son herramientas útiles, Claro, como lo hablábamos el otro día, ¿no? A mí o sea, claro. son muy útiles para muchas cosas, pero yo creo que la parte oscura está en esta despersonalización, como que estamos cayendo en una hipnosis de mucha información, y no estamos ni siquiera dándonos el tiempo para reflexionar. Y reflexionar de verdad, digo, no nada más es pensar con la cabeza, sino de que Claro. esto que estoy pensando me toque el alma y me mueva en una dirección. No, no, no. A ver, esto que estás diciendo, yo creo, Erika, de verdad, me encanta platicar contigo porque siempre das como en el clavo. Es importantísimo. ¿Y a qué te estás refiriendo? Justo al tema de la conciencia. Cuando dijiste, es que no es nada más aquí, es como todo tú, ¿no? Es como, tiene que ver con tus sentimientos, con tus emociones, con lo que piensas, con tus creencias, con tus relaciones, con muchas cosas. Yo siempre pienso que, por ejemplo, cuando dicen, no, es que el teléfono es terrible, ¿no? Deberías de... Yo digo, bueno, es que el teléfono no existe, o sea, el teléfono como tal, es el uso que le das al teléfono, el uso que le das a las cosas, cómo lo vas a utilizar. Estos son Ahí los está tu medios, libertad, ahí está tu libertad. ahí está tu Es libertad. tú lo vas a usar. Y Exacto, te usa o tú lo usas. exacto, es la conciencia que tú imprimes en el acto de usar algo. Entonces, a ver, lo que está pasando es difícil porque y aparte yo creo que ya todos estamos en el tema, o sea, aunque no seamos muy tecnológicos, aunque vivamos en el campo, aunque todo, la inteligencia artificial está tocando a todos los corazones. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque no,
ya no te salvas de que tengas contacto con ella y que te pueda llegar a manipular, como dices tú. A ver, la diferencia entre la inteligencia artificial actual y un instrumento, la tecné antigua, es que antes era como extensiones de tu cuerpo. Un martillo, bueno, pues un martillo es una extensión de tu brazo, ¿no? Inclusive un tractor, pues una también extensión de la pala que era antes y de tu mano. Entonces, ok, un coche, pues una extensión de tus piernas y para trasladarte, etcétera, etcétera. Pero tú manejabas sí, esos utensilios, esos instrumentos. Ellos no decidían, ellos no te manipulaban, o sea, tú tenías todo el control. Pero ¿qué ha pasado con todo este adelanto tecnológico? Y hay una cosa, y creabas a partir de ellos, que yo creo que es bien bonito. La satisfacción de crear con un martillo, de generar cultivos con un tractor. O sea, había algo que donde la capacidad creativa del ser humano, ya sea artística o de otro tipo de producción, se extendía. O sea, perdón la interrupción. Claro. No, tienes toda no. Bueno, eso nos llevaría a otro tema de otra plática que también o sea, que es muy interesante, que es, ahí hay dos cosas. Una es que podamos utilizar la inteligencia artificial para seguir haciendo arte, para seguir cultivando de otra manera, para seguir haciendo ciertas cosas que a veces ya no nos da tiempo de hacer porque estamos trabajando, porque estamos... Entonces, la inteligencia artificial, pero si tú lo tomas como que suple todo lo que tú haces y ya entonces ya no haces nada más que, no sé, meterte a un juego virtual y creer que eres un corredor de coches y ni siquiera sabes manejar, ¿no? O sea, bueno, ese es, pero es un tema que tiene que ver con lo que estamos hablando de la conciencia, porque el hacer consciente hacia dónde vamos a dirigir la inteligencia artificial. A ver, lo que estaba retomando, lo que empecé a decir es que, tengo ¿cuál es la diferencia? Tengo un tractor y entonces todas estas Exacto, herramientas eran una extensión de nuestras capacidades. de nuestras capacidades y ahora la inteligencia artificial llega a ser independiente. Por ejemplo, Instagram, por decir Instagram, que es un buen ejemplo que casi todo el mundo usa, o no sé, cualquier Twitter o lo que sea. Nadie está decidiendo que te va a mandar, Erika, cosas de psicología o de mitología. No, ellos ven que te empieza a interesar, ellos me refiero a la inteligencia artificial, y entonces con su algoritmo te van a mandar cosas que que van a captar tu atención, y de ahí se puede hasta comercializar, ¿no? Decir, pues a ella le gusta vestirse de tal manera, porque si se dedica a esto, seguro le gusta esto, o si practica hiking o, bueno, caminar en la montaña o practica natación, pues le voy a vender trajes de baño, le voy a vender bastones para caminar o lo que tú quieras. Pero ya no es una persona que está analizando quién es Erika Landa o quién es Ana Carolina, es la inteligencia artificial que te está manipulando y que si tú no tienes conciencia de tu respuesta a ello, pues ya, ¿cuántas horas puedes estar viendo anuncios que tú ni quieres ver, ni te interesa, te está quitando el tiempo valioso, lo más valioso que tenemos en la vida es el tiempo. Pero tiempo te atrapa, porque si lo quieres ver, o sea, si dices, o sea, yo soy psicóloga, me gusta la mitología, me gusta determinada moda, ¿ok? Entonces el algoritmo ya lo capta. Exacto. Entonces, y no es malo, ok. Me empieza a mandar información. Entonces, como son cosas que me atraen, entonces me puedo quedar una hora entera mirando las mismas cosas. Que quizás, aparte de que estoy desperdiciando mi tiempo, de que no estoy utilizando mi razón, o sea, nos hemos vuelto seres humanos o nos vamos volviendo seres humanos menos razonables, con menos capacidad de memoria, con menos capacidad de retención, con menos capacidad de elección, a partir del el uso excesivo y no consciente de todas estas tecnologías. Pero claro. Otra cosa que veo es que también nuestro criterio se va haciendo más chiquito. Porque, por ejemplo, si a mí de literatura me gusta determinada literatura, nada más me van a mandar información de esa literatura. No o sea, a mí me gusta la novela romántica.
Exacto, no me van a mandar novela de misterio, ¿ok? exacto, Me gusta un partido político. No me van a mandar información de otros partidos políticos que si me gusta un partido político, yo tendría que escuchar a los otros para formarme un criterio personal a exacto, partir de una reflexión y entonces, desde lo que yo valoro, exacto. ejercer mi libertad, porque no puedo tener libertad si no tengo toda la información. Totalmente, totalmente. Sí, porque está decidiendo por ti la inteligencia artificial. Y eso pasa, si te fijas, Erika, lo que dices, pasa en todo. Pasa lo que dices de que ya no sabemos, por ejemplo, los números de teléfono de nadie, todo eso como que vas disminuyendo tus capacidades. Inclusive el Waze, o sea, los jóvenes ya no saben ni dónde están. O sea, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Aquí. Y Oye, entonces, gracias por lo de jóvenes, porque yo tampoco sé dónde estoy, es muy chistoso. Si es que los jóvenes no saben dónde están, entonces ya entré a la categoría de que, exacto, exacto, gracias querida. No. exacto. O sea, yo era chafirete. Allá en mis años mozos, allá por la prehistoria, yo fui actriz y entonces íbamos al cine y a la fotonovela y al llamado y entonces yo un día era en las lagunas de Zempoala, otro día era en Iztapalapa, otro día era en el Pedregal. O sea, yo para los 22 años conocía la Ciudad de México, pero, o sea, Perfecto. como chofer. Claro, Hoy me pierdo. No sé, y totalmente. bueno, Waze maravilloso, pero sí veo que estoy pagando un precio muy grande. Y el otro día dije, hoy no voy a usar Waze. O sea, y pasó una cosa bien interesante, porque entonces, de que vas en Waze así, a la derecha, no sé qué, a la izquierda, salga, no sé qué, Sí, de repente, como iba sin Waze, como que me incorporo en el volante y empiezo a poner atención. exacto. Y entonces, fíjate que mi experiencia de manejar fue muchísimo más consciente. O sea, fue bien, lo disfruté. Dije, ay, hace mucho que no sentía yo esto cuando estaba manejando. Sí, de poder decidir si quieres dar vuelta porque Además, encuentras un tráfico, si te quieres ir por un camino o por otro, o inclusive aceptar que tú no sabes cuál es el tráfico que está adelante, porque Waze sí lo sabe. O sea, a veces, digo, yo no estoy en contra de la inteligencia artificial, simplemente estoy a favor de ser consciente de cómo la usamos. Entonces, lo que dices tú, bueno, me voy a ir por donde yo quiero irme, aunque haya tráfico. O sea, decido hoy irme aunque no sea la mejor opción. Y quizás sí la es, no lo sabemos, ¿no? pero ahora aquí la pregunta es, ¿cómo impacta, Ana, todo esto que está pasando en nuestro sentido de valor? Claro, es muy importante porque podemos confundirnos pensando que, precisamente confundiendo la verdad, porque aparte, eh, si te fijas, tanto la percepción como las cosas falsas o las mentiras tienen un grado de resplandor de la verdad. O sea, es como el resplandor de la verdad. No es totalmente inexistente. No es de que. Es muy diferente la ignorancia donde no sabes a la mentira o a la falsedad o a la percepción de algo falso. No sé si tiene sentido esto que estoy diciendo para ti. O sea, no es lo mismo. Entonces, ¿en qué afecta? En que nos volvemos personas casi como aparentes, como que, como solo el cascarón. O sea, Ok, ¿y cómo le hago? ¿Cómo le hago? O sea, tú podrías darnos así como un par de tips o se te ocurre algo, porque entonces yo soy una persona que de repente en el camino perdí contacto con mi verdad. mira, Estoy, yo, estoy, me sumergí en las redes, eh, esto del filtro y por supuesto sé que tengo que ser exitosa, sé que tengo que tener dinero, sé que tengo que tener una imagen, eso es lo que quiero en la vida, pero eso es lo que me están enseñando todas estas publicidades y todo este discurso de la cultura, entre comillas, cultura.
Sí, 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 sí. Pues, que a lo que debo aspirar. O sea, eso es lo que me enseñaron, que es a lo que debía de aspirar. Y ahí estoy en la carrera de las ratas, ¿no? Metida en este juego exacto. donde tengo que, pues igual ser una influencer o igual tener lana, igual ser la más bonita, la más flaquita, que ahorita hay unos movimientos maravillosos en contra de esta cosa de la delgadez y de la imagen, o sea, todo esto. Que han causado bulimia y anorexia y han causado suicidios y cosas terribles, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué Y pasa? ¿Qué pasa en una sociedad donde la información no es real, donde la información me llega a una velocidad enorme, donde tengo que aparentar y entonces de alguna manera siento un vacío interno y ahí estoy en la vida y de repente no le encuentro ningún sentido? ¿Qué puedo hacer, Anita, como claro, para empezar a contactar? ¿Dónde empiezo a buscar? ¿Cuál sería mi verdad para caminar la vida de una manera más intensa, más real y poderla disfrutar mejor? claro, totalmente. A ver, yo pienso que ante las crisis o en momentos en donde a ver, la vida está hecha de situaciones cambiantes, Ujú. crisis y problemas. Siempre tenemos un problema que resolver. Siempre hay una tarea. No, Ujú. no somos seres que nos guiamos por el instinto, ¿no? O sea, un animal en general come, pues porque tiene que comer y le va a dar hambre y va a comer. No tiene que decidir si come o no come o qué come. Bueno, qué come hasta cierto punto, pero pues ya sabe qué va a comer. O sea, como que hay una regla de la naturaleza que es así. Nosotros tenemos este, yo no sé si es como una bendición o una maldición, por supuesto creo que es una bendición, la libertad. La libertad y respuesta a lo que tú me estás pidiendo es lo mismo que he estado diciendo en esta charla, la conciencia. Tú te enfrentas a retos, a problemas, ¿cómo los vas a resolver? Bueno, platicábamos el otro día yo sé que tú eres experta en mitología y a mí también me gusta mucho la mitología y Joseph Campbell y el camino del héroe, de cómo vas transitando los caminos y a veces estás en diferentes, digamos, arquetipos, ¿no? O sea, puedes estar en el arquetipo de ser el héroe, que es, creo que la tarea del ser humano, de cada quien, es descubrir su heroicidad. Tú Ujú. me hiciste ver algo muy importante, que la heroicidad, yo decía víctima jamás. Y tú dijiste, no, pero es que la víctima tiene una tarea también, una tarea y a veces sí lo eres. Pero descubrimos que esa víctima también es heroica. Claro. O sea, no es la víctima solo como que no quiere moverse de ahí, sino es esa víctima que se da cuenta de que ha sido agredida, de que ha sido violentada, de que nació en un lugar desfavorable. Y claro que es víctima, pero esa víctima es un rasgo heroico también. Claro. Entonces, a eso me refiero con que en cada problema descubrir cuál es tu mayor potencial, dónde puedes ejercer tu mayor potencial, como en inglés se dice high performance, o sea, dónde puedes ser la mejor versión de ti mismo. Y en este proceso de conciencia, que puede ser un proceso psicoterapéutico, un proceso de relaciones familiares, tú lo puedes ir descubriendo de diferentes maneras, siendo autodidacta, leyendo acerca de temas, pero en este proceso hay algo que puede ser muy simple y que tiene tres pasos. El primero es preguntarte si es verdad. ¿Es verdad qué? Pues la situación que estás viviendo, ¿no? Es verdad. Oye, está sustentada en una falsa expectativa mi problema. Mi problema está sustentado en una falsa expectativa. Es que yo pensaba que mi novio me iba a regalar flores hoy y no me trajo nada, ni siquiera se acordó que cumplíamos un año. Bueno,
es totalmente mentira, o sea, que tu novio no te trajo flores, no. La verdad es que tú tenías la expectativa de que, estoy poniendo algo muy simple, No, sí, obviamente, lo ¿no? estoy Pero entendiendo, para, sí. sí, para pero es una expectativa que tú tenías, no es verdad, él nunca te dijo que te iba a traer flores. Entonces ya ahí hay como un reto de decir, ¿es mentira? O sea, que él me tenía que traer flores, entonces pasemos a lo que sigue. O sea, no me puedo atorar en algo que no es verdad. Ujú. ¿No? Entonces, primero ver si el problema o la situación es verdad. Entonces, Vamos a poner, quizá lo que es verdad es que con este novio muy probablemente no voy a recibir, una vez vista la experiencia, no voy a recibir flores una vez al año. Ahora, ¿eso es valioso para mí? no, claro, porque aparte sí es verdad que yo quiero que una persona muestre su cariño a través de un detalle. Eso es verdad, eso sí es verdad. No, o sea, por supuesto que hay una verdad dentro de esta situación y esa verdad es que tú quieres, no esperas de esa persona, no, o sea, no es que no esperes, lo esperabas, pero más bien lo que debes de convertirlo es en, a mí, yo quiero tener una relación donde la otra persona tenga detalles conmigo. Entonces, ahí está la verdad. Entonces, de todo tú puedes descubrir la verdad y lo que no es verdad, lo que es aparente, lo que es falso, lo que es una expectativa, que no es. Entonces, ese sería como el primer paso. Ahora, hay situaciones, te voy a poner otra situación para seguir al segundo paso. Cuando, bueno, vamos a poner la más complicada, ¿no? Se muere alguien que tú quieres, un familiar cercano. Pues es verdad que se murió la persona. Entonces ahí pues ya tienes el problema, se murió y yo me siento triste. Como dije al principio, si tú dices, es que estoy triste por él, eso no es verdad. O sea, no es totalmente verdad porque no estás triste porque él ya no siente, porque él tal vez descubres que está digamos, en otra dimensión o lo que tú quieras. Si no crees en otra dimensión, bueno, pues ya se murió. Pero la verdad es que a ti te está oliendo. Entonces, ¿qué es verdad del problema? Para pasar a la segunda acción que tienes que hacer y que es, ¿puedo o no puedo modificar esta situación? Y no en la manera estoica, los estoicos ya lo habían dicho desde hace mucho, ¿no? Como, oye, pues si no puedo modificarla, ya pasemos al otro. Es un poco eso, pero es también darte cuenta de que esa verdad, si no la puedes modificar, lo tienes que resolver de manera que sí puedes modificar, pero no puedes sufrir por algo que tú no puedes cambiar, tú no puedes revivir al muerto. Entonces te tienes que adaptar o tienes que cambiar tu No, percepción o tienes... bueno, sí, te tienes que adaptar a la situación de verdad y es, bueno, yo me siento triste y tengo que vivir mi duelo. ¿Cómo quiero vivir mi duelo? No voy a agarrar el librito del duelo y voy a decir, es que primero siento negación y luego siento enojo y luego siento... No, a ver, ¿cómo estoy? Digo, puede ser que sí sea un método importante, que sepas más o menos cómo son todos los duelos, pero lo más importante es tú, sentirte tú fenomenológicamente, quitar todas tus creencias, hacer epoge, o sea, quitar todo lo que te dicen que tienes que hacer, que debes de hacer, porque no todos vivimos de la misma manera las cosas. O sea, perdóname, y hay gente que los duelos los vive, ahora sí que terapia breve, o sea, los vive mucho más rápido. Hay gente que se quiere quedar en el duelo, pero también ahí habría que ver por qué se quiere quedar en el duelo. O a veces no es que te quieras quedar, a veces de verdad te cuesta muchísimo trabajo, ¿no? O hay gente que le Tiene que cuesta mucho le más cuesta muchísimo, trabajo, o sea, dependiendo. Me acuerdo de esta mucho paciente, tiempo. una paciente queridísima. Estaba yo haciendo la maestría en terapia individual y de pareja y iba yo a un lugar de ayuda social para hacer mi tesis y todo esto. Y me tocó una señora adorada, adoradísima. Ella, pues, vivió de chica con su mamá, pero cuando se casó, pues, se casó y se llevó a su mamá con ella. Entonces, su mamá y ella no se habían separado nunca. También iba su papá, ¿no? Entonces, esta familia, aunque ella se casó, se mantuvo la original unida todo el tiempo. La mujer tenía en ese entonces 45 años. Llevó a su mamá al Seguro Social
a una revisión, entonces la dejó ahí, salió a comprar unas papas o algo y cuando regresó su mamá estaba muerta. O sea, la señora no estaba en un grado de depresión de estar en la cama, porque además era toda súper arregladita y su lipstick y sus... Pero tardó 3 años en caminar su duelo. Y el espacio terapéutico fue un acompañamiento, donde, Claro. porque afuera todo mundo, y fue muy lindo, porque afuera todo el mundo le decía, ya, hombre, ya, deja, sal de eso. Y entonces me decía, vengo porque ya pasó, pero cuando llegó conmigo me dijo, ya pasó un año y yo sigo en lo mismo. Y entonces todos afuera están enojados. Y entonces fuimos haciendo este trabajo donde ella reservaba este espacio de terapia para ahí hacer su duelo, tratar Claro. de funcionar afuera un poquito más adaptativamente con sus hijos, con su esposo, con su papá, con su... Sí. Y poder dejar de aparentar que no le dolía, porque pues le dolía en el alma. Exactamente. Y tardó 3 años y ya después salió maravillosamente, o sea, fue una cosa muy bonita, pero me decía, es que dicen que un duelo se tarda un año. Y le digo, no. Y No, no además es creo. diferente. Y dicen que estoy deprimida. Pues sí, sí, yo creo que Quizás estás sí. triste. Yo creo que estás Exacto. triste, pero no te veo una depresión clínica. O sea, te levantas, Exacto. cuidas a tus hijos, cuidas a tu marido, vas a tu puesto, o sea, estás caminando una separación, es como si te hubieran cortado un brazo, naciste con tu mamá y viviste 40 años con ella, conviviste con ella, la Totalmente. única mujer en la familia, porque además todos eran hombres, entonces eran ella y su mamá, entonces le digo, también perdiste este contacto con lo femenino, y quizás ahí acabas de decir algo, porque era algo que me estaba costando trabajo entender. Su verdad, su verdad era que a ella le dolía, a pesar de que todos decían que no debía Exacto. de dolerle. Eso no es verdad, ¿no? Que no te debe de doler. ¿Cómo que Ajá, no te debe? Pues si a ti te duele, su ¿no? verdad era esa. Y respetó su valor, Exacto. Qué lindo, res- claro. respetó su valor al encontrar un espacio para proteger su experiencia y respetar su proceso. Claro. Y eso permitía que no se sintiera sola, ni con ella, ni aislada de los demás. Claro, y que no pisaran su dignidad por decirle, es que ya tienes que cambiar el tema, pues Sí, cámbialo. ¿Quién sabe de a quién le si estás ella hablando? Porque hubiera tú no fingido que no puedes. pasaba, si ella hubiera fingido que no pasaba nada, se hubiera sentido sola, de Sí los le otros hubiera perjudicado, claro. y de ella misma. No, y además, a ver, el duelo es algo como muy personal, como dices tú. Es muy bonito acompañar a alguien en un duelo, es muy gratificante porque realmente yo creo que la tarea de la vida, o sea, eh, lograr comprender la muerte en la vida, será porque mi papá se murió cuando yo era muy joven. Y no es verdad que un duelo termina en la aceptación total y definitiva y nunca vuelve. No, a mí me pasa en lo personal y por eso puedo comprender a otras personas que lo viven así, es cíclico. Hay momentos que vas a necesitar a tu papá, aunque hayan pasado 30 años de que murió. ¿Por qué? Porque te divorciaste, antes porque nació tu hijo, porque se murió tu mamá, porque tu abuelita, quién sea. O sea, hay momentos cuando que, no sé, tienes un problema, te sientes sola, no sé, todo eso revive a veces tu relación paterna. O sea, y eso Y sigue no siendo quiere decir, no parte. quiere decir que no lo trabajaste bien en terapia, quiere decir No, que no quiere decir, nada más que no tiene un fin así como ya aceptación total para toda la vida y no, no lo creo. O sea, eso no es verdad. eso no es verdad. Exacto. Entonces tienes que aceptar y dejar estar ese sentimiento de, inclusive se va transformando los sentimientos. O sea, no es lo mismo cuando acaba de pasar a 10 años después a 20, pero eso no quiere decir que no te duela o que no quisieras estar con esa persona o que no la sientas cerca o que no la escuches una vocecita, ¿no? De como que está ahí, que está ahí.
Eso yo lo he notado con muchas personas. Crean o no en Dios, ese recuerdo que guardan de la persona sigue vivo el diálogo, sigue vivo la presencia está ahí, ¿no? Entonces, pues sí, entonces, ¿puedo o no puedo modificar? Sería el segundo, ¿no? Entonces, y me gusta platicar contigo, Erika, de verdad, porque las cosas no son planas, Ajá. ¿no? Las cosas no es, o sea, no es como, ¿es verdad? ¿Puedo o no puedo modificarla y decidir por el más alto bien en función de la bondad? Pasemos al siguiente tema. No, no, no. Todo esto tiene una complejidad, ¿no? Y cada quien lo vive de diferente manera y lo entiende también. Lo va entendiendo con experiencias personales, con experiencias de otras personas. Son temas, pues, todo lo humano, creo que son temas muy profundos, muy diversos, y el diálogo te permite como develar, ¿no? Develar. Entonces, bueno, ¿es verdad? ¿Puedo o no puedo modificar la situación y cómo puedo modificarla? Decidir, pues ahí siempre va a estar la libertad. Creo que los temas que hemos tocado se repiten, porque ahí es decidir por el más alto bien o en función de la bondad. Eso es bonito. De la bondad. O sea, creo que, bueno, el tema de la bondad en esta plática de mi valor creo que es importante y también de la inteligencia artificial, porque Mo Gaudat dice, los seres humanos vamos a enseñar a la inteligencia artificial la finalidad de sus actos, digamos. Puede ser que en sus actos haya cierta libertad, cierta independencia, como lo que hemos estado platicando. Sin embargo, si ellos descubren la maldad, pues van a ser los mejores narcotraficantes del planeta. Y lo van a hacer muy bien, porque van a aprender exactamente qué se necesita para lograrlo. Pero si tú les enseñas La que es bondad. mejor ser el mejor político para erradicar la pobreza de un país, bueno, no es tan sencillo como lo estoy diciendo y tan Claro, plano, ¿no? Pero digamos, si tú los enseñas a irse por ese rumbo, entonces, pues van a buscar la bondad, el claro, bien. claro, y haciendo un poquito a un lado la inteligencia artificial, estoy tratando de entender, haciendo un poquito a un lado la inteligencia y yéndonos a estas tres preguntas que nos tenemos que hacer para encontrar el valor. Me gusta mucho porque, porque pareciera que no me lleva, o sea, que estos tres pasos, o sea, saber si es verdad, saber si lo puedo modificar o no y ver cómo abordarlo para el más alto bien o en sentido de la bondad, dices, ¿y eso qué tiene que ver con mi valor? Y digo, no, es que una vez que resolviste desde ese lugar, el resultado te va a dar una satisfacción interna y te va a llenar internamente. Exacto. Ahí tú vas descubriendo tu valor. Incluso si no sale bien, si lo hiciste como dirigiendo tu intención hacia el más alto bien, por lo menos esa satisfacción te queda. O sea, no salió bien, pero yo di lo mejor de mí misma. Totalmente, y ahí hay dos temas, Erika, que bueno, ya no va a dar tiempo de abordar, pero sí los quiero mencionar. Eso que estás diciendo tiene que ver, cuando dijiste, vamos a hacer de un lado la inteligencia artificial, respiré, porque también esto que dije de la inteligencia artificial funciona en la educación con los niños, es lo mismo. Es que yo estoy hablando de esta inteligencia como si fuera un niño. O sea, en realidad así podemos educar a nuestros niños con esto que estamos diciendo, ¿no? Que logren descubrir la verdad de la falsedad, de la mentira, de la apariencia, que se den cuenta cuáles son sus potenciales que pueden actualizar, sus aptitudes humanas y que aprendan a decidir, que tú no decides por ellos, nadie va a decidir por ellos. Al principio sí tienes que poner límites muy Yeah. claros con amor y a veces vas a tener que decidir qué van a comer, porque eso es educar. Eso Ah, es educar a un niño y ya no vamos a hablar ahorita de la inteligencia artificial porque
es lo mismo, al final va a ser lo mismo, pero en un niño ahorita es más importante, obviamente, en nuestra vida cotidiana. Entonces Eh, descubre si es verdad, reflexiona si lo puedes modificar o no lo puedes modificar. Y después exacto. reflexiona acerca de esa solución que vaya dirigida al mayor bien posible. Y ahí entra el tema que se me hace importantísimo que nadie quiere tocar. El otro día en una clase de filosofía, bueno, estudiamos a una filósofa muy importante que se llama Edith Stein, que es Santa Teresa Benedicta de la Cruz, que de hecho ahorita la van a canonizar como maestra, como doctora de la iglesia. Ah, Que se dice fácil, pero ella es una mística, alumna de Husserl, la primera filósofa del mundo, primera doctora en filosofía, que abrió el camino para muchas mujeres que pudieran estudiar en la universidad. Ella escribió junto con Husserl mucho de los temas de fenomenología, etcétera. El caso es que eh, de pronto dice, mi maestro que es doctor en filosofía dice, oye, pero para defender un poco como el tema de la importancia de Edith Stein, ¿por qué no también abordamos el tema del martirio? Y entonces yo como que primero me quedé así como, ¿qué? Y luego lo entendí, porque ella nació judía, luego se convirtió al cristianismo, imagínate, con una familia pues muy educada y educada en el judaísmo, que su hija se volviera al cristianismo fue muy fuerte, para su mamá porque su papá ya había muerto. Y se hace monja carmelita. ajá, ¿Y dónde crees que muere Erika? En Auschwitz, como judía. Ella ok. es un enlace entre la cultura judaica y la cultura cristiana, o sea, entonces, y muere con el corazón en alto, muere emocionada porque ella lo vive como la aceptación de algo que precisamente no podía modificar, no se podía escapar, no podía nada, ya iba directo a la cámara de gas y dijo, voy a morir igual que Jesús. Ujú. Bueno, a mí se me enchina la piel, ¿no? O sea, y aceptó su muerte. Claro, sí, decide morir sin rencor, sin odio y sin miedo. Exacto. No, Y, no, sí, y decidir morir sin rencor, sin odio y sin miedo, primero tienes la decisión tú, entonces no te han quitado tu última libertad. no te es como Víctor Frank, ¿no? Exacto, no te han quitado tu última libertad. O sea, Exacto, por, por, por lo mismo, tampoco han aniquilado tu dignidad. exactamente. Y Entonces, por lo, cuando hablas, sí, y por lo mismo, tu valor lo encuentras en esa elección que haces. exacto. Y ese martirio, pues, mi profesor lo llamó martirio, pero yo no sé si le llamaría martirio exactamente, tal vez sí, pero es como vivir en función de un bien mucho Superior. mayor que algo Es lo que único, es lo que nos diferencia de los animales. Tenemos la claro, capacidad de entender que hay un bien superior, que hay un bien trascendente, que hay un bien que incluso trasciende generaciones. Lo que haga yo va a impactar a exacto, mis hijos, va a impactar a mis nietos. totalmente, Y vivir desde esa conciencia, desde tener clara esa responsabilidad, o sea, y digo responsabilidad desde la habilidad de responder, tener claro que tengo la habilidad como humano de responder a ese reto, de sembrar lo mejor para la vida, wow, eso es lo que me ayuda a contactar con mi verdadero valor como ser humano. claro, y no vivir en este mundo, ahora sí que como le llaman no falso, sino ligero, como light, como un mundo light, donde nadie quiere romper ya el techo porque es de cristal y te puede lastimar un poquito, y dejar de pensar que solo o sea, el hedonismo, ¿no? Que solo lo agradable es valioso. No, no, no. Aquí lo desagradable también puede ser valioso. También Y además, y además, ¿qué tanto lo desagradable es desagradable? O sea,
Claro, crecer duele, Erika. Crecer, de alguna manera, hasta físicamente los adolescentes les duele un poco porque vamos creciendo y en esa época, o sea, Te duelen los entonces, huesitos. claro, el desarrollo es el desarrollo de la conciencia, no es el desarrollo simplemente de lo que disfrutas de manera placentera. O sea, no, creo que todo es parte de la vida. Y siento que Además, aquí, si nada más estás en el placer, nunca te das cuenta de tu capacidad y de tu fortaleza. Además de que no la desarrollas. Y es un gran placer cuando atraviesas algo que te deja ver tu fortaleza y te sorprendes y dices, ay, yo no, ay, 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 yo, yo, yo no me había percatado de que yo podía con esto y wow, yo puedo con sí, esto. Y entonces eso otra vez, eso incluso también afirma más tu sentido de libertad y de tu sentido de valor. claro, es como trabajar tu elasticidad. Bueno, trabajar tu elasticidad, perdón, pero tienes que hacer que tus músculos se alarguen. Y te Pero duele. cuando puedes bajar así y dices, ay, qué bien, o sea, me siento mejor, pues sí. Y tal vez el proceso fue complicado, difícil, pero lo lograste. Entonces, Como ah, las vueltas de carro. como las vueltas de carro, exacto, Ese, poder amigos, dar es una que vuelta de carro. un chistorete personal y es que Ana en la escuela, desde la primaria hasta el bachillerato, solamente la veías dando vueltas de carro por todo el patio. Era la más feliz. Exacto. Y llega un momento, es que le decía a Erika que ahora me operaron, me pusieron una prótesis en la cadera y que antes de que me la pusieran me di cuenta que ya no podía dar vueltas de carro. Pero entonces la gente me dice así como, ¿y qué tiene? Y le digo, no es que quiera dar una vuelta de carro, no me interesa, tengo 58 años, no quiero estar dando vueltas de carro por el mundo, pero es nada más el momento, o sea, es un momento que tienes un insight Ya no de voy que a dar vueltas de ya carro. no puedes dar vueltas de carro y lo tienes que Pero aceptar. hemos caminado otras cosas y entonces también ahí está nuestro poder en que podemos soltar unas cosas que ya no vamos pudiendo conservar, pero estamos abriéndonos a otras nuevas. Claro. Creo que la parte, o sea, casi para cerrar, eh, a mí lo que me deja esta charla es esta reflexión donde la inteligencia artificial nos está facilitando las cosas, que eso es bueno, nos le está facilitando, pero a un grado que, o sea, como decía Apolo, ¿no? Los extremos son malos. Tanta inteligencia artificial está poniendo en peligro nuestra capacidad para reflexionar, para ser creativos, para ser libres. Y libres no porque nos vayan a poner unas esposas, sino porque si yo no tengo la capacidad de entender distintos puntos de vista, de estudiar, de profundizar, de contactar y de reflexionar, entonces cualquier decisión que tome va a ser basada en una mentira y ahí estoy perdiendo mi libertad. Totalmente, qué bonito cierre. Yo creo que para conocer la verdad, Erika, hay que ser tolerante. Y eso es lo que se pretende con la fenomenología, hacer tus creencias a un lado y llegar a la esencia de las cosas. Yo creo que la filosofía es algo que no podemos dejar en este momento de la existencia. Yo creo que precisamente Hace mucha es la tarea más importante, ir descubriendo la verdad y el sentido de la existencia humana. lástima que eres mi amiga, porque lástima que eres mi amiga, porque entonces yo te diría, yo quiero ir a terapia contigo y no porque tenga un problema, sino porque de verdad estoy convencida y esto es algo que se los comparto y ya ustedes lo reflexionarán, pero creo que a veces pienso que un sesgo de los procesos terapéuticos este, es, es que les falta filosofía. O sea, hay una enorme filosofía o hay un enorme discurso filosófico alrededor del proceso terapéutico, pero muy centrado en el problema de la salud mental. O sea, hay todo un discurso, el complejo de Edipo, el complejo de Electra, el trastorno mental, la depresión, la ansiedad,
estereotipos, ¿verdad? Como más infancia es destino, o sea, como que dentro del espacio terapéutico hay una especie de lenguaje, pero que es así chiquito a veces. Exacto. Y tener una amiga psicóloga filósofa a mí me parece algo maravilloso, porque entonces es alguien que yo me imagino sentada contigo y que me vas a traer información de tantísimos lugares para que entonces yo pueda construir una verdad como mucho más informada, ¿no? Y que me ayudes a aprender a construir mi propia verdad, la filosofía, mi propia filosofía de vida, que no necesariamente o sea, no al ser individual se tiene que pelear con el resto de la humanidad, sino que sea individual y al mismo tiempo universal, ¿no? Universal, sí. Claro, ¿no? Y sabes, lo más padre de nuestra profesión de psicoterapeutas es que el otro va a descubrir todo. Tú no tienes que decirle qué hacer, el otro lo va a ir descubriendo. Eso es lo maravilloso. A mí también me gustaría, con mi amiga Erika, que es mitóloga, tomar terapia. Así que... Bueno, esto de descubrir la verdad por uno mismo, sí, pero hay que aprender a reflexionar, hay que aprender a pensar, hay que aprender a indagar hacia adentro, dentro de uno mismo. O sea, creo que es una habilidad que urge que empecemos a fortalecer, y quizás la invitación también a nuestras amigas y a nuestros amigos de Retos Femeninos es: lean historia, lean filosofía, leanle cuentos a los niños. Desde un cuento pueden sentarse con el niño y reflexionar en estas 3 preguntas. ¿Cuál es la verdad en esta historia? ¿Ok? De esta verdad, ¿qué cosas se pueden cambiar y qué cosas no se pueden cambiar? Y después, si tú fueras el personaje, ¿cuál sería tu resolución para el bien supremo? Y no nada más para los hijos, nosotros, en el día a día, ¿qué es lo que estamos enfrentando? Y estas 3 preguntas nos podrían ayudar muchísimo. Claro. De hecho, Marta Nussbaum, que es una maestra muy importante, ponía a sus alumnos de derecho a leer novelas para que entendieran los personajes diversos, y con eso trabajaba su empatía. Pero la empatía no era en relación a de que voy a empatizar con el asesino y entonces como lo entendí ya lo perdono. No, precisamente la empatía es el medio para saber que el asesino lo que necesita es ir a la cárcel, pero comprendes qué pasó en su vida. ¿Qué lo llevó ahí? Dicen los cuentos en los niños les ayuda pues a entender al lobo, a la Caperucita Roja y a la abuelita, ¿no? Claro. Y entender, como tú dices, no es permitir o justificar. Entender es entender el proceso, entender que desde nuestra humanidad quizás habríamos reaccionado de la misma manera, y entender que en el lugar en el que estamos hay 1, 2 o 3 soluciones, y que pues a veces podemos elegir sobre ellas mientras más libres somos, y a veces cuando hemos perdido nuestra libertad, entonces va a haber alguien que elija por nosotros. Exactamente. Querida mía, pues te agradezco mucho esta tardecita rica. No me preparé mi cafecito, pero ya estaba yo, una copita, pero ni la hubiera tomado porque he estado feliz escuchándote. Muchas gracias por venir de alguna manera a nutrir esta ventana que Retos Femeninos me hace el honor de prestarme o de regalarme. No sé lo que hagan Retos Femeninos conmigo, pero los amo y muchas gracias. Y a ustedes que nos están escuchando también. Erika, muchas gracias.